racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy en la iglesia estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones y pues vamos a hablar un poquito acerca de esto. Voy a dar lectura, por supuesto no todo, al mensaje del Papa Francisco para este día, y está titulado con un texto de la Sagrada Escritura, Hechos 1:8. Dice: para que sean mis testigos. Doy lectura y dice el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas, estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo, como se describe en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Adelanto, dice. Detengámonos en estas 3 expresiones claves que resumen los 3 fundamentos de la vida y de la misión de los discípulos: para que sean mis testigos hasta los confines de la tierra, y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Leo nada más, va a ser el número 1, porque leído todo es bastante extenso. El número 1 está titulado para que sean mis testigos, y le pone otro apartado como una especie de subtítulo, dice: la llamada de todos los cristianos a dar testimonio. Empiezo la lectura, dice: este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vistas de su misión en el mundo. Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que recibirán. Serán constituidos tales por gracia, donde quiera que vayan, ahí donde estén, como Cristo es el primer enviado, es decir, misionero del Padre, y en cuanto tal su testigo fiel. Del mismo modo, cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar. Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos siempre actuales de la misión confiada por Cristo a los discípulos: para que sean mis testigos. La forma plural destaca el carácter comunitario eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de la Iglesia. La misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado, como enseñaba Pablo VI en la exhortación apostólica
Evangelii Nuntiandi, documento que aprecio mucho, dice el Papa, ¿no? Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor en el lugar más apartado predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales, ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de la iglesia. En efecto, no es casual que el Señor Jesús haya enviado a sus discípulos en misión de dos en dos. El testimonio que los cristianos dan de Cristo tiene un carácter sobre todo comunitario. Por eso la presencia de una comunidad, incluso pequeña, para llevar adelante la misión tiene una importancia eclesial. En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía. No solo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos. Como dice el apóstol Pablo con palabras muy conmovedoras, siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad. No es casual que los apóstoles hayan buscado al sustituir de Judas entre aquellos que como ellos fueron testigos de la resurrección. Es Cristo, en Cristo resucitado, a quien debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la buena noticia de su salvación con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles. Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el mártir, aquel que da la vida por Cristo, correspondiendo al don de sí mismo que Él nos hizo. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre válida la observación de San Pablo VI. El hombre contemporáneo escucha más a gusto los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Por eso hará la transmisión de la fe. Por eso, para la transmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. Por otra parte, sigue siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, el mismo Pablo VI prosigue diciendo, sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de un mensaje. La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por eso conserva también su actitud, su actualidad, el axioma de San Pablo: la fe viene de la audición, es decir, del oír, ¿no? Es decir, de la palabra oída, la que invita a creer. En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos. Uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Este testimonio completo, coherente y gozoso de Cristo será ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de la Iglesia, incluso en el tercer milenio. Y aquí casi va concluyendo, dice el Papa: exhorto, por tanto, a todos a retomar la valentía, la franqueza, esa parresía de los primeros cristianos para testimoniar a Cristo con palabras y obras en cada ámbito de la vida. Pues esta es la primera parte, no leo todo porque, como digo, es grande, pero quizá poner la atención en algunos puntos. Primero, es vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. Me interesa subrayar también esto que tengo acá.
Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que han recibido. Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. ¿Y eso por qué? Porque es la identidad, como dice aquí también el Papa, de la Iglesia. La identidad de la Iglesia es evangelizar. Y todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, como ya se ha leído, también tiene ese privilegio de evangelizar, o más bien su identidad misma es evangelizar. Por supuesto, como dice acá también, no por propia iniciativa, sino también es un mandato, por supuesto, institucional, comunitario. Bueno, son algunas cosas que toco, pero me interesa mucho subrayar algunos puntos como más fuertes. Y esto por la realidad que también estamos viviendo hoy a nivel general, haciendo un sondeo, tal vez no exhaustivo, pero sí de manera general. Hoy se detecta en la gente un sinsentido de la vida, la gente anda enojada, la gente anda triste, la gente no tiene sentido su existencia. ¿Y eso por qué? Porque la gente vive solo el día a día, algo así como una especie de irracional, es decir, un animalito, ¿no? Por eso me interesa mucho subrayar esto que dice aquí el Papa Francisco. A los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía. Esto es muy importante porque, como digo, la gente hoy anda viviendo nada más la vida como un irracional, viviendo el día, viviendo la vida en clave económica, haciendo dinero, la vida en clave, pues, de realización personal. Ciertamente esto no es que sea malo, pero en la medida en el que la gente nada más hace las cosas por sí mismo, para sí mismo, por sí mismo, entonces se queda encerrado en una burbuja de lo que se llama en psicología la depresión, ¿no? Y entonces la gente se queda sola y no vive la vida, vive la vida como, pues, como dijo un filósofo existencialista, ¿no? Observando un árbol, dijo ese filósofo. Por supuesto que no estaba en la verdad, porque a la hora de la verdad el árbol tiene un porqué, está ahí, pero él dijo, viendo un árbol ahí, ya sé para qué es la vida del hombre, está ahí por gusto y para nada. Así dijo este filósofo existencialista. Y sin embargo eso no es verdad. Por supuesto que tenemos que observar también el contexto en el cual este filósofo lo decía. Estaba viviendo entre guerras en el siglo pasado. Tiene sentido en ese problema del sufrimiento que tuvo, cosa que estamos viviendo ahora, pero la gente vive también hoy un sinsentido de la vida precisamente porque no vive su vida en clave de misión. Todos tenemos algo que hacer, a pesar de que ese filósofo pues dijo que ese árbol está ahí por gusto y para nada. Sin embargo, el árbol tiene una misión, producir por ejemplo, producir el tan valioso oxígeno, ¿verdad? El tan valioso oxígeno, y también no solo producirlo, sino también atraer la humedad, producir la humedad. Por consiguiente tiene un porqué ese árbol. Si un árbol que es un ser irracional tiene un porqué, Dios se lo puso así, como se predica también en la Sagrada Escritura, predican también los santos padres. Pues no digamos nosotros que somos seres racionales, encima de ser seres racionales también tenemos nosotros el privilegio, el privilegio de ser hijos de Dios. Dios nos hizo sus hijos por adopción, y entonces estamos en esta tierra no por gusto y para nada, sino tenemos algo que hacer en esta vida. Y ojalá que podamos decir también nosotros, como decía San Pablo en la segunda lectura que escuchamos, pues he corrido bien mi combate, he permanecido en la fe. Y entonces la gente que vive sin una misión pierde el sentido de su existencia, vive triste, todo le enoja. Yo escucho todo el tiempo la gente, padre, me enojo, me cae mal mi marido, me cae mal mi mujer, me cae mal mis hijos, me cae mal el chucho, y no sé ni por qué me cae mal. Ese es el sentido de la vida. Entonces es necesario retomar nuevamente como bautizados
esta misión. O como dice aquí el Papa Francisco, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía. Esto es muy interesante. Otro punto que quisiera tomar es, dice aquí, no solo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser testigos. Lastimosamente nosotros en nuestro contexto que estamos viviendo, voy a decir contexto religioso, hemos estado confundiendo la palabra testimonio con vivencia personal. La gente cuando dice voy a dar mi testimonio suele citar cosas de moralidad. Ahora era malo, ahora soy bueno. Antes hacía esto, ahora soy bueno. Y entonces, pues ciertamente tiene su validez esta palabra de testimonio que dicen los hermanos o creen dar testimonio. Pero el testimonio que habla aquí el texto y por supuesto en el texto de la Sagrada Escritura es en clave de el derecho. Es decir, uno observa un suceso, uno ve las cosas que pasaron y uno por consiguiente puede decir lo que vio. Por ejemplo, eso está muy claro en la primera carta de San Juan, en el capítulo número 1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos, lo anunciamos. Ese es el testimonio. No se trata de una cuestión puramente sentimental, yo era malo, ahora soy bueno, como una especie de cuestión moral. No se trata de eso, sino como ya dije, en el sentido del derecho que acabamos de explicar con la cita bíblica, pero si lo explicamos de manera actual, pues cuando agarraron a un malhechor, por decir algo, agarraron a un malhechor, un hombre que hizo daño, entonces nuevamente pues lo llevan a la cárcel, pero hay un juicio, ¿va? Entonces está el juez, está el acusado, están los abogados, el abogado defensor, el abogado acusador, y los abogados nuevamente suelen tener pues el testimonio de algunas personas. Pues llamo al estrado a mi testigo. Entonces le preguntan, ¿usted qué fue lo que vio? ¿Usted vio que él estaba en tal parte a la tal hora? Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y por eso es que, como dice aquí también explica el Papa Francisco, pues no por nada entonces cuando eligieron a Judas, entonces eligieron a alguien que había sido testigo ocular, había visto a Jesucristo, tanto en su vida, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Ese testimonio es el que tenemos que dar. Y por último, pues quisiera subrayar también esto que dice aquí. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él. Y entonces suelo decir yo, la gente suele pensar que ha cumplido con Dios con el hecho de ir a misa, sentarse en la banca y después cuando termina la misa se fue y entonces piensa que con eso ya cumplió. Sin embargo, eso no es así. Si hablamos de manera muy natural, el señor, por ejemplo, de la casa, cuando se levanta, desayuna para tener energía, se va a trabajar. Cuando regresa al mediodía, regresa a tomar energía y come, almuerza, y después se vuelve otra vez al trabajo para poder trabajar, y después ya viene cansado y pues cena otra vez para poder tener energía para el siguiente día. Entonces la Eucaristía, pues ciertamente es una primera parte, el alimentarnos, pero eso, digamos, solo es la mitad del cumplir, porque hace falta que todo creyente tenga en su conciencia de que si no evangeliza, si no trabaja, entonces también ha cometido un pecado, porque se guarda también los dones de Dios solo para sí. Entonces, el que no evangeliza, y hablo de todo creyente, todo bautizado, el que no evangeliza, el que no comunica a Cristo, entonces falta. ¿Y por qué no comunica? Bueno, porque parece que le falta el amor. Como dice aquí, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Entonces, aquel que no se atreve a hablar de Jesús, simple y sencillamente es porque no lo ama. Aquel que no da testimonio de Jesús es porque no lo ama. Y peor todavía, si nosotros a veces venimos a la iglesia nada más
como para pedir cosas, que me prospere el Señor, que me sane el Señor. Entonces nada más estamos utilizando el poder del Señor y no lo amamos. Por tanto, el que se atreve a hablar de Jesús, el que da testimonio de Jesús en la sociedad, en sus campos, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la amistad, en el club, donde sea que se mueva, toda la gente que está alrededor les anuncia a Cristo, es porque ama a Cristo. Y el que no habla de Cristo, entonces no lo ama. Así de sencillo. Entonces, pues, retomemos nuestra misión. Como digo una vez más, o como más bien como dice el Papa, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Y vamos a hacer misión si amamos al Señor, vamos a hablar del Señor. Y para terminar, pues lo más siempre elocuente son la vida de los santos. La vida de los santos, ellos son los que han amado mucho a Jesucristo y por tanto no podían callarse, como decía Pedro. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Para eso pues saco unas palabras de Teresita, el Niño Jesús, y ella porque amaba tanto al Señor decía unas auténticas locuras de amor. Decía ella, siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas. Siento en mi alma el valor de un cruzado, de un suevo pontificio. Quisiera morir por la defensa de la iglesia en el campo de batalla. Adelanto. Dice, tengo vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en suelo infiel. Y entonces ella tenía como una completa locura de amor. En otras partes va a decir ella, quisiera haber vivido del principio del mundo hasta el final del mundo, con tal de llevar tu nombre, Jesús. El que ama a Jesús, habla de Jesús y no se queda callado. Que nosotros tengamos también pues el amor hacia Jesús, y eso va a hacer que nosotros hablemos de Jesús, llevemos el nombre de Jesús a todas partes, porque la gente lo necesita. La gente necesita escuchar el nombre de Jesús. Que seamos nosotros pues amantes extraordinarios del Señor, como lo hicieron los santos. Amén.